Buenas tardes, estudiantes. En esta oportunidad vamos a comenzar hablando del Derecho Penal 2. Voy a explicarles cuál es el tema del proyecto formativo. Se denomina el tipo penal de las formas de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en el marco del Código Penal. ¿Cuál vendría a ser el problema del contexto? Es decir, conociendo, interpretando y aplicando correctamente las figuras delictivas de los delitos contra la libertad sexual en nuestro ordenamiento jurídico penal y su implicancia con la razonabilidad y proporcionalidad de la pena. Cada materia tiene criterios. En la materia de derecho penal cuenta con 3 criterios. El primero vendría a ser interpreta el saber jurídico que establecen los principios de las leyes penales en concordancia con el Código Penal, describe los tipos penales específicos e instituidos en el Código Penal y las leyes que los reforman en base a la generación de condiciones para una justicia sabia, ética y honesta. Y por último tenemos como el criterio número 3, identifica los delitos, sanciones en el marco del sistema legal aplicados en Bolivia. Como ustedes pueden ver en el direccionamiento u organización se encuentran las normas, organización y conducta, el programa analítico de la materia del derecho penal, nuestro horario de clases, la planificación, cronograma de actividades, libros digitales, información acerca de la docente y un foro de presentación. Por otra parte tenemos la planeación o gestión de conocimiento, que vendría a ser el texto guía de la materia, las diapositivas y recursos, video introductorio a la materia y las grabaciones de clases. En cuanto a la ejecución, es aquí donde podremos apreciar cada una de las actividades que va a contar esta materia. Empezaremos hablando por la actividad número 1, que se debe realizar de manera individual, vale 10 puntos y se refiere a un cuadro sinóptico sobre los principios de las leyes del derecho penal. Veamos en qué consiste. Dice así: el estudiante deberá realizar un cuadro sinóptico con sus propias palabras sobre todos los principios del derecho penal que se encuentran en la presentación. Para realizar el cuadro sinóptico debe haber leído previamente la presentación de PowerPoint, que vendría a ser esta, principios de las leyes penales, para que ustedes puedan realizar el mencionado cuadro sinóptico. Como segunda actividad tenemos, igual de manera individual, vale 10 puntos y se refiere a la cartografía conceptual, principios sustantivos penales y nos dice: el estudiante deberá realizar una cartografía conceptual sobre los principios sustantivos penales que se encuentran también en una presentación de PowerPoint adjunta a la presente actividad. Además, deberá concordar con algún artículo del Código Penal de la parte general. Aquí podemos apreciar a manera de ejemplo a qué se refiere una cartografía. Por cada principio que se encuentren en la presentación de PowerPoint, ustedes tienen que hacer un concepto. Además, agregar una imagen que vaya relacionada a ese concepto creado por ustedes mismos. Y luego deben concordar con algún artículo del Código Penal, parte general. De esta manera debe ser realizada la actividad número 3. La actividad número 3 es un cuestionario en línea, es decir, vale 10 puntos y ahora sí vamos a ver los principios procesales penales. Únicamente se va a abrir el 8 de julio a horas 8 de la noche y se va a cerrar el mismo 8 de julio a las 8:30, teniendo un tiempo de duración de 10 minutos. Previo para responder este cuestionario, ustedes deberían haber leído la presentación de PowerPoint Principios Procesales Penales que se encuentran en la carpeta de diapositivas. Como actividad, hasta aquí en la actividad 1, 2 y 3 corresponden al criterio número 1. Vamos a entrar ahora al criterio número 2, que se refiere a una denuncia escrita y se refiere a un caso denominado caso del monstruo de Chiclayo. Veamos en qué consiste esta actividad. Indica lo siguiente: el estudiante deberá defenderla el día sábado 9 de julio en el horario de clase la denuncia escrita del caso del monstruo Chiclayo, tomando en cuenta los artículos 284 y 285 del Código de Procedimiento Penal. Previamente deberá haber observado el caso que se encuentra relatado en este enlace. Asimismo, debe utilizar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, ambos estando actualizados.
Deberá también elaborar un cartel con la frase "ni una menos" con imágenes originales de su creación para presentarlo con un logo para la campaña Ni una menos. A efectos de que ustedes puedan elaborar y solamente guiarse de cada uno de los requisitos que nos establece el artículo 285 del Código Procedimiento Penal, se adjunta una denuncia escrita. Luego tenemos la interrogante: ¿qué título de los delitos del Código Penal tendrás para responder de forma oral? La docente en esta actividad va a seleccionar 3 integrantes de cada uno del grupo y el día sábado 16 de julio del 2022, de acuerdo al orden de turnos, van a elaborar cada uno de estos títulos conformados y que se encuentran en el Código Penal. Luego tenemos otro cuestionario en línea que se denomina la actividad número 5, pero en esta oportunidad ya deberían estudiar la segunda parte del Código Penal, es decir, a partir del artículo 109 hasta el artículo 220. Este cuestionario se va a aperturar el 11 de julio del 2022 hasta el 11 de julio a horas 21. Luego, como actividad número 6, debe ser realizada de manera grupal, donde se tienen que realizar la descripción de los tipos y formas de violencia del Código Penal. Grupos deberá desarrollar, será tocado. Se adjunta también un video a efectos de que puedan estudiar la manera correcta de poder hacer la descomposición. Además, deben de leer y describir los tipos de violencia que se encuentran en la Ley 348, más precisamente el artículo número 7. Para efectos de que ustedes puedan realizar la descomposición, se adjunta la presentación de tipo penal, donde ustedes verán de qué manera se tiene que hacer cada una de estas descomposición de cada uno de los artículos que les hubiera tocado. Luego tenemos lo que se denomina la actividad número 7, que tiene que ser realizada de manera individual y son casos prácticos que el estudiante debe resolver cada uno. Estos casos prácticos se encuentran en esta presentación de acá, denominada casos prácticos. Luego tenemos la segunda parte de un cuestionario en línea del Código Penal, que aquí en esta oportunidad tienen que estudiar del artículo 221 hasta el 307 y se va a abrir el 17 de julio a horas 20 y se va a cerrar el 17 de julio a horas 20 y 30. Tenemos un foro denominado Caso de la Vida Real, que se denomina Pasajeros le dieron una golpiza. Aquí se pretende analizar la responsabilidad penal de cada uno de los individuos, incluyendo la participación del chofer, partiendo de los hechos tal y como se han relatado, determinando si sus conductas son punibles y se adecuan a algún tipo penal de nuestro código, e indicar qué artículo y delitos corresponden. En este caso también, además, indicar si la víctima tiene algún grado de responsabilidad. De ser así, ¿cuál sería esa responsabilidad? Tenemos un segundo foro que precisamente habla de la cadena perpetua y la pena de muerte. Ustedes tendrán que investigar por qué no se aplica la cadena perpetua y la pena de muerte en Bolivia, cuál es la pena máxima en Bolivia, qué países latinoamericanos contemplan penas a perpetuidad en sus códigos penales, en qué países de América Latina se mantiene la pena de muerte y si la cadena perpetua, en qué delitos se aplica. Por último, de manera grupal deben elaborar ahora la querella, es decir, ahora toca elaborar la querella conforme al artículo 290 del Código Procesal. Aquí ustedes pueden apreciar también videos que hablan justamente sobre el caso que hemos querido que se estudie. Se adjunta también modelo únicamente y efectos de que ustedes. Tenemos también, ya en la parte de comunicación o socialización, tenemos la presentación de los productos que se denomina campaña Ni una menos.
En estos, cada grupo deberá elaborar un producto basándose en el contenido de la campaña de Una Menos, es decir, debe ir el logo de la universidad, nombre del docente, nombre de los integrantes. Cada producto debe representar las acciones que se pueden tomar para prevenir la violencia contra las mujeres. Cada grupo presentará en 5 minutos y luego todos juntos vamos a elaborar cada uno de estos productos. De un ejemplo de cómo ustedes pueden realizar su producto solicitado. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si algún día un fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si todas, soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Valeria, soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Mujer, como cualquier acción, sumisión abierta o encubierta que cause la muerte, el sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genera perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral, en su punto ámbito, en cualquiera por solo hecho de ser mujer. Mujer, puedes acudir a denunciar al puesto policial más cercano de tu localidad, llamando a las líneas gratuitas de la FELCB y a la Defensoría de la Mujer. La violencia es un delito, denunciémosla. Jamás permita que te toquen de alguna forma violenta. No es correcto, no es sano, ni tampoco legal. Aparte de dañar tu integridad física, daña tu mente y tu personalidad. No te calles jamás. Aún y cuando tiemble tu voz, no caigan gotas de tu cara. No te quedes callada. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija si las por tu placer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. De esa manera, ustedes tienen ahí ejemplos para poder hacer productos para nuestra campaña denominada Ni Una Menos. Ahora, como trabajo final, una vez elaborado la querella presentada justamente por el caso del monstruo de Chiclayo, será expuesta por cada uno de los integrantes de acuerdo al rol asignado por la docente, el mismo que se realizará el 23 de julio del presente año, y esta actividad debe subirse para su presentación y exposición días diapositivas en PowerPoint. Este vendría a ser nuestro proyecto forzoso denominado El tipo penal de las formas de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes en el marco del Código Penal. Muchas gracias.